Hey, ¿qué hubo? Estamos con todos los poderes aquí. Hoy vamos a hablar sobre el sentido de la congruencia de dos figuras. A veces has escuchado la palabra que te dicen, bueno, sos congruente con lo que decís y haces, ¿verdad? A veces, o sea que hay disparidad, pero en este caso la congruencia tiene que ser igual, o sea, prácticamente que tienen que tener la misma coma, la misma figura, la misma forma. En fin, varias cosas tienen que ser iguales o por lo tanto tienen que ser congruentes. Veamos. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es ver cuáles son los vértices. Aunque estos, ya lo dice aquí, los siguientes triángulos son congruentes. Compáralos, identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Aunque estos tengan o estén en distintas posturas o en distintas formas, ya nos dijeron aquí arriba que estos triángulos son congruentes. Entonces, si nosotros le diéramos vuelta a esta figura, nos quedaría que los vértices congruentes sería A y F. ¿Ve? El otro sería B y sería I, E. Vamos a escribir mayúscula porque son. Y el último sería C y D. Entonces ya tenemos los vértices. Con los vértices son los puntos donde se juntan las rectas. De ahí nos dicen los lados correspondientes. Nosotros bien podemos decir el lado D, el lado F, el lado E, o el lado C, o el lado B, que está por aquí, o el lado A. Pero también se puede decir de otra manera. Si nos fijamos, si yo escribiera el lado AB, el lado AB y el lado EF, ya le voy a demostrar, y el lado EF. Usted me va a decir, no, mentira, profesor, vea, de A hasta B, ¿cuánto hay? De A hasta B, que sería el ángulo, sería el lado C, 3.16. Veamos de AF cuánto hay, que sería sería el lado de 3.16. Miren, aquí está, aquí están. Sigamos. Otro lado que son congruentes es el lado AC. El lado AC es congruente con el lado, veamos el lado AC, que en este caso es el lado B, tiene 4.24. Entonces, el lado que sería congruente sería, o que sería correspondiente sería DF. Sigamos. Y ahí nos queda nada más el lado BC. El lado BC es congruente o es correspondiente con el lado ED. ED, mire cuánto es ED, que es F, es 4. Y mire BC, que es A, es 4. Mire. Entonces sería el lado de E. Y para terminar, dos ángulos correspondientes. Hay varias formas de explicar, de poner varias formas. De poner cuando hablamos de un ángulo, ¿verdad? Y está esta forma. Si yo lo escribo así, significa ángulo. Entonces, el ángulo A y el ángulo F.
El ángulo es esta abertura que está aquí, ¿ve? Esta abertura que está aquí, ¿ve? El ángulo B y el ángulo E. Y ángulo E. Y para terminar, el ángulo C con el ángulo D. El ángulo C y el ángulo D. Entonces ya tenemos esta muestra aquí y podemos decir que hemos terminado y hemos determinado cuando dos figuras son congruentes, cuando tienen sus vértices, sus lados y sus ángulos correspondientes. Entonces van a ser ángulos, o en este caso van a ser triángulos congruentes. Nos vemos en la próxima. Que Dios María Santísima te bendiga. Hasta la vista, baby.